Tengo tres capas dentro de mí. La primera capa es la capa del Ein Sof, la luz infinita. La siguiente capa es la capa del ser interior, la capa en la que se puede sentir el verdadero bien y mal. Es el área de transformación del mal en bien, y a través de esto se puede llegar más cerca del Ein Sof, pero al mismo tiempo este es el campo de batalla dentro de usted. Constantemente uno está trabajando en este área. Este es nuestro lugar para trabajar, describir el mal y traerlo al bien a través de este trabajo. Uno trabaja sobre su extensión interior y uno trabaja más y más en el exterior y expande el mal cada vez más, el ser exterior. Todo es de acuerdo con la cualidad. ¿Qué es el mal? El atributo del mal es el deseo de recibir solo para el propio bien. Este es el atributo del mal, el egoísmo puro, la persona egoísta que solo quiere recibir para sí misma. Tenga en cuenta que no tiene que ser necesariamente un criminal. Toda persona que quiere recibir solo para su propio bien está ocupado con el mal. Es el ser exterior y solo está trabajando para sí mismo. El ser interior toma contacto con su interior. El ser exterior toma contacto con su exterior. Y nosotros vamos a trabajar para poner todo en acuerdo con la cualidad. Buena suerte. Vivir en el presente. Clase 8. La luz superior es el creador. La línea central, la mano izquierda y la mano derecha. Pasado es la sombra. Futuro es la sombra. Hay un método muy importante que nos ha sido dado desde arriba, que es el de esforzarnos cada minuto por permanecer en el presente. Paso a paso aprenderemos qué es el presente, pero déjeme darle una idea. Cualquier cosa que haga y experimente en su vida diaria, y por supuesto el trabajo espiritual, pertenece a esto también. Usted siempre tiene que llevarlo a su interior y hacer su trabajo en tres líneas. Primero la línea izquierda, luego la línea derecha y la luz superior traza la línea central. Solo la línea central es la verdadera realidad y a esto lo llamamos vida. Cada momento que uno pertenece en el pasado y tenga en cuenta que incluso un segundo atrás pertenece al pasado o que tiene ansiedad acerca del futuro, que puede ser tanto positivo como negativo, cuando uno está en el pasado o en el futuro, no tiene absolutamente ningún contacto con la fuente de la vida, o sea, con la única fuente creadora. Así uno está envuelto en la sombra y solo ve una parte de la realidad. Cuando uno se encuentra en el estado mencionado anteriormente, está disponible para el mal en la forma de enfermedades y etc., porque de esta manera se crea un campo fértil para las fuerzas impuras, y estas fuerzas se aferrarán al mismo. Como ya sabe, las fuerzas impuras succionan de cualquier lugar en el que hay fallo, y por fallo me refiero también al fallo en la conciencia. Cuando se analiza un detalle, al gráfico, se puede ver que la condición del pasado es llamada la nostalgia, aunque puede parecer contradictorio con el sentido que habitualmente se le da a este término. Lo que quiero decir es que se tiene una especie de regusto acerca de algo que sucedió en el pasado. Con ansiedad me refiero al regusto en el sentido del cosquilleo en la boca que se produce a partir del goce que se obtiene al pensar en algo placentero. En cierta forma, esto aún no ha ocurrido, pero uno siente la saliva en la boca y por eso lo he llamado ansiedad. El brillo presente es una condición de la verdadera realidad. Puede volverse como una foto en determinado momento, como consecuencia de su corrección. Lo que quiero decir es que no piense mucho, sino que actúe. Cada día usted tiene la oportunidad única para practicar esto. Haciéndolo así, usted agrega un día a su vida real. Ansiedad, nostalgia, brillo del presente, 100% vida. Clase 9. Salón Paz. Acerca de la realización del maestro-estudiante. Es importante saber cómo es mi relación con ustedes y con todos los estudiantes y por qué hago lo que hago. Cuando empiezo la clase o incluso antes de comenzar, me desconecto de mi ser exterior y me hago pequeño. Hacerme pequeño en relación con todos aquellos
que están atendiendo a la lección. Me conecto desde el interior con los 4 lugares y esto hace posible que usted reciba. En cierta forma me hago transparente desde el interior, mi ego va a desaparecer. Si quiere recibir lo óptimo de la lección, tiene que hacer usted lo mismo. Mientras su ego está atendiendo, usted no recibirá nada. También tiene que desconectarse de su ser exterior. Ambos tenemos que desconectarnos del exterior. Es lo mismo con el área del bien y el mal. Yo no se la muestro. Esta es mi área, solo me concierne a mí, y es mi área personal, y únicamente yo tengo que trabajar sobre ella. Por lo tanto, tengo que cerrar este área también. Por supuesto, una desconexión completa no es posible, pero me estoy haciendo transparente. Yo los trato a ustedes desde el área del bien del ser interior. Desde este área trato de acercarme a ustedes. Hay algunas fuerzas en el universo, pero ¿cuáles son estas fuerzas? ¿Cómo se manifiestan? El Creador mismo hace todas las fuerzas, que se manifiestan como longitud de onda. Podemos observar estas fuerzas como longitudes de onda. Puede compararse con la radio. Hay longitudes de onda largas y cortas, y hay longitudes de onda muy sensitivas, e incluso longitudes de onda más y más sensibles. Hay longitudes de ondas tan sensibles que ningún radar o satélite puede detectar estas señales en el cielo. Todas estas longitudes de onda son más largas y menos sensitivas que las longitudes de onda de lo espiritual que se encuentran en el ser interior. Las longitudes de onda de lo espiritual están en cada ser, en su ser interior. En esta longitud de onda espiritual hay billones de alcances cortos y muy fuertes, más fuertes que cualquier radar. Las longitudes de onda espirituales son mucho más cortas y más fuertes. Podemos acercarnos a este área, pero ningún radar o nave espacial puede ingresar en este área. ¿Pero por qué no? Porque no es material. Solo es posible que cada ser humano llegue a este área, y nosotros, todos los seres humanos, debemos entrar en este área espiritual. Este área espiritual no tiene materia, es el punto cero. Déjeme tratar de explicárselo. El ser exterior está en la escala de la onda larga. El área del bien y el mal es de onda corta. Y dentro del ser interior vemos las longitudes de onda más cortas, pero más fuertes. Supongamos que alguien tiene un tumor maligno y recibe quimioterapia. La quimioterapia es la longitud de onda más fina que puede penetrar dentro de la célula. Pero millones de veces más es, en consecuencia, la fuerza que viene desde el ser interior. ¿Puede usted imaginarlo? El ser exterior es desde afuera, no se ocupa de lo espiritual. Desde dentro del ser exterior vemos lo que es la historia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Se puede ser cristiano, o judío, o musulmán, o filósofo, pero todavía se encuentra entre la capa del ser exterior y el área del bien y el mal. En esta área también vemos las enfermedades. Ellas están sobre el lado interior del ser exterior. ¿Pero por qué? Uno se aferra cuando no está en concordancia con las leyes del universo. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué tiene una enfermedad? Los hombres viven de acuerdo con sus deseos exteriores. No importa si es o no un ladrón o un científico famoso. Solamente vive en el área exterior. Y cuando uno peca en el área del bien y el mal, entonces las raíces de las enfermedades podrán prenderse de él. Por supuesto, usted tiene que saber que las enfermedades no existen. En el sistema no existen las enfermedades. Pero cuando usted se porta mal con usted mismo, no vive de acuerdo con las instrucciones. Recuerda los 4 mandamientos. Entonces se enferma. Cuando no se vive de acuerdo con las leyes del universo, es uno mismo quien atrae el mal. Su parte no corregida es el suelo fértil, y esto le llega y se manifiesta a través de problemas físicos. Entonces usted sufre. ¿Pero por qué? Solo para forzarlo a actuar bien. Lo exterior no es tema que nos interese. Las enfermedades comienzan desde el lado exterior, y cuando usted no las escucha, se vuelven crónicas, se dirigen hacia el interior. Entonces se convierte ya en un pecado. ¿Qué significa el pecado? Cuando se comete un error por primera vez, no es pecado. Incluso la segunda o tercera vez, no es pecado.
pero si continúa cometiendo el mismo error, se convertirá en un pecado. Entonces forma parte ya de usted. En cierto modo, se ha arraigado dentro suyo. El primer error es fácil de corregir, pero tan pronto se convierte en un modelo, tan pronto piensa que es algo normal, ya no podrá juzgarlo con claridad. Solo nos interesa el ser interior. Por ejemplo, si alguien está demente, solo está dañado su exterior, pero su interior todavía está vivo. Por supuesto, alguien puede darle una inyección, pero tiene que saber que su interior todavía está vivo. Dentro de él está brillando el sol, pero los médicos solo ven el ser exterior. Para el creador todavía es bueno, porque él ve a la persona en el próximo estadio. Él ve a la persona que ha corregido ya todo. Sé que esto es muy difícil de entender. Por lo tanto, aprendan a distinguir el exterior del interior. ¿Qué es el exterior y qué es el interior? Sus preguntas tienen que ser acerca del interior. Estas son las preguntas que les responderé. No las preguntas referidas a este mundo material. No hablo nunca acerca de este mundo. Cada uno de nosotros tiene una parte buena. Para mí, esta es una certeza, pero para otros no lo saben aún. Quiero atravesar la historia y llevarlo a su ser interior. La historia es la parte exterior del ser interior, y yo quiero ir hacia su interior. Por lo tanto, me hago pequeño para poder brillar desde adentro. Esto producirá la comunicación de ida y vuelta. Pero usted también tiene que hacerse pequeño. En el interior, las longitudes de onda son muy cortas, pero muy fuertes. Esto es lo que trato de atravesar. Trato de atravesar las fuerzas espirituales. Yo recibo estas fuerzas a través de la lectura de los libros sagrados, y mientras leo estos libros, hago lo mismo, me hago pequeño para poder recibir las longitudes de onda corta. Mientras usted está aquí, yo lo bombardeo con estas longitudes de onda corta. Yo brillo a través de la historia. Véalo de esta manera. Su historia es como una piedra caliza, blanda y fácil de traspasar, y debajo de la piedra caliza está el ser interior. La historia no toca su interior. El bien tiene que venir desde el área del bien y el mal, no del bien de la religión o de lo que fuera. Tiene que venir desde su área, de su bien interior. Desde mi lado interior, penetro su exterior para llegar a su área interior. Este es el tema de nuestro estudio. Estamos hablando acerca de cómo el hombre puede corregir el área del bien y el mal. Este es nuestro área de trabajo. Todas las religiones son precursoras del verdadero trabajo espiritual. La Kabbalah empieza donde terminan las religiones. La Kabbalah lo conduce a usted hacia su ser interior. Yo penetro en este área. Y si usted escucha esto y se hace pequeño, ciertamente le va a ayudar. Pero usted tiene que hacer su parte también. Tiene que ayudarme. Tiene que ayudar al Creador. Por lo tanto, haga lo mismo que yo. Hágase pequeño. Tenga el mismo comportamiento. Cuando usted se hace pequeño, resulta para mí más difícil traspasarlo. Alcanzar su interior, bombardear su área del bien y el mal, y entonces un día usted recogerá el fruto de nuestro trabajo. La piedra caliza se habrá convertido en un suelo fértil, y mi parte es acercarme a usted desde mi área interior. Por supuesto que yo también tengo una parte exterior, pero es mía y me corresponde trabajar sobre ella. Solo en el ser interior está el bien, allí se asienta el Creador. Mi tarea es desde dentro y no desde las palabras, pero es acerca de las fuerzas que están dentro de las palabras. No es acerca del cantante, sino acerca de la canción. Y a través de estas fuerzas su piedra caliza desaparece. Notará esto porque podrá respirar más profundo y será más puro. Cuanto más se purifique, más profundo podré llegar. Usted sentirá cada vez más, pero tiene que cooperar conmigo. Su actitud tiene que ser 100% interior, apuntada hacia lo espiritual, no con un entusiasmo tibio. En lo espiritual solo es todo o nada. Usted tiene que abrir sus puertas al 100%, abrir sus puertas a su ser interior. Entonces mi tarea concluirá. Habrá conseguido una relación personal con el Creador. Mi tarea es solamente traspasar su área de piedra caliza para que pueda alcanzar y llegar a su ser interior. Un día usted será independiente, es decir, que tendrá su propia relación directa con el mismísimo Creador, o sea, con la luz.
Una vez que se haya hecho independiente, podrá decir su propia oración, pero esto solo es posible cuando se ha alcanzado y experimentado el interior. Solo entonces puede ponerse directamente en contacto con el Creador y recibirá de él la respuesta directa. El Creador tiene las longitudes de onda más cortas, desde el Ein Sof. Hay ese tipo de longitud de onda corta, y esta longitud de onda lo traspasará completamente, desde adentro hacia afuera. Entonces usted recibe la fuerza que expandirá su bien más y más. Salón, paz. Interacción entre el maestro de Kabbalah y el lector. A y B, maestro de Kabbalah. Haciéndose pequeño desde adentro, el que escucha se hará receptivo, lo que le permitirá tomar todo lo que el maestro está diciendo y colocarlo en su interior. El maestro se hace más pequeño que cualquier lector, porque solo de esta forma puede dar. Durante las clases deja de lado su ser exterior y su área del bien y el mal, y a través de ello su área se hace más transparente y brilla con fuerza interior. Proviene de la fuerza interior del maestro. Se revela en palabras, gráficos y gestos dirigidos al lector. Atraviesa el área del ser exterior del lector hasta el borde de su área del bien y del mal. Es dentro de este área que el maestro enciende y estimula el bien dentro del área para que pueda crecer. Y dentro del lector comienzan a crecer sus poros espirituales internos, a través de lo cual su área del bien y el mal se tornará cada vez más en bien. El incremento del bien se añadirá a su ser interior y ya nunca se retirará de él. Como ya sabe, los actos de los seres humanos alcanzan solo este área del bien y el mal, pero el área de su ser interior siempre permanece intacta. La misma relación que vemos aquí entre el maestro y el lector también es válida en todos los otros modos de interacción, por lo cual hay una forma verdadera de dar y una forma legítima de recibir. Clase 10. Esta clase tuvo lugar a principios de diciembre del 2004, y en esa época del año los judíos celebran la festividad de Hanukkah. Hanukkah es una fiesta en la cual el pueblo judío durante 8 días enciende luces. Voy a contarles la historia y el trasfondo espiritual. Alrededor del año 165 a.C., los helenistas llegaron a Oriente. Las reglas de ese momento eran tener una posición subordinada en Grecia, pero también había influencias del pueblo sirio, que también habían tomado la tierra de Israel. Por supuesto que el pueblo de Israel se rebeló, pero una familia en especial que proclamó la victoria es la que más hizo. Recuerde que no nos estamos refiriendo a las experiencias personales humanas, sino principalmente a las fuerzas que actuaron en ese momento. ¿Y a qué se debe esto? Lo importante no es el acontecimiento en sí, todo se refiere a las fuerzas que estaban activas en ese momento. Lo que alguna vez le ha ocurrido a Israel tenía que ocurrir. Las fuerzas tuvieron que actuar aquí, sobre la tierra. Tiene que saber que todas las fuerzas espirituales tuvieron que llegar un día a la tierra. ¿Por qué? La tierra las necesita. Y todas las fuerzas habían descendido. No vendrá ningún apocalipsis, pero sea consciente. Lo que desde las alturas no se ve como apocalipsis no quiere decir que nosotros no lo experimentemos como desastre. Pero lo que está escrito en el libro acerca del apocalipsis, esto no ocurrirá. Todas las fuerzas que la tierra necesita ya están aquí. Por supuesto que podría haber allí un semillero, pero las fuerzas superiores están preparadas. El evento tenía que ocurrir en Israel en el año 165 a.C. La historia no es importante, no es relevante, pero sepa que tuvo que ocurrir. La festividad de Hanukkah simboliza la reconquista del templo, lo cual hizo una familia de sacerdotes que luego limpió el templo. Todas las ocupaciones, lo que había sido hecho y dejado atrás, tenía que ser purificado. La mayoría de ustedes conoce el calendario, y el calendabro, en el cual se encienden las 7 velas que se llaman la menorá. Y durante ese tiempo necesitaban el aceite para encender las velas y dejarlas encendidas. Mire, todo es espiritual. No había aceite
tenía que ser un aceite que fuese especial, y la historia nos cuenta que solo había quedado una botella de ese aceite especial, que alcanzaba para encender una sola vela. Siempre debe de haber concordancia entre lo espiritual y lo físico. ¿Y de qué se trataba esto? El mundo se encontraba en un estado de oscuridad espiritual. Era la época del mundo helenístico, que estaba enfocado en la cultura, el arte, levantaron muchas estatuas, las personas se dedicaban al fisioculturismo y etc. Por supuesto que esa época trajo también cosas buenas, pero el problema era que habían olvidado el mundo espiritual. Solo era importante lo exterior. El axioma superior de los griegos era el estándar de la belleza. Está escrito en el Antiguo Testamento que el segundo hijo traería la belleza. Y efectivamente la generación de David había traído muchas cosas hermosas, como por ejemplo el arte y la cultura, y el tercer hijo, Sem, estaba ligado a las fuerzas espirituales. Fue la época del florecimiento de la belleza, pero sin Sem solo se quedaban en la belleza exterior. Esto es lo que estamos diciendo. Esta es la ley de las fuerzas. Los judíos tenían prohibido ocuparse del arte, de la cultura y etc. ¿Por qué? Cuando uno lo hace, tiene la chance de hacer descripciones desde el interior. Una descripción entre él y la fuerza interior, y esto es ya idolatría. Al hacer descripciones, uno tiene la oportunidad de contaminar el pacto que hemos hecho con la misma fuente. En un sentido físico, ya no resulta importante. Todo se refiere al pueblo judío, acerca de los deseos altruistas. Los griegos dominaban Israel, es decir, que el pueblo de Israel ya no podía trabajar en forma espiritual sobre sí mismo. El trabajo espiritual era lo que estaba oprimido. El exterior, los deseos egoístas, eran mucho más importantes y no la condición del alma. Cuando hablamos de los griegos, tengan en cuenta que no nos referimos al griego exterior, sino a una condición exterior que está dentro de cada uno. Pero el pueblo judío se mantuvo ocupado en el exterior, con la cultura y el arte y etc. Pero una vez que uno está involucrado en esto, no puede cumplir su objetivo y por consiguiente ingresa en la oscuridad. La festividad de Hanukkah es por lo tanto la festividad que se conmemora, lo cual ha sido parcialmente aclarado. En ese momento algo llegó desde arriba. Las fuerzas espirituales descendieron a la tierra. Nada desaparece en lo espiritual. Hay una ley que dice que no hay desaparición en lo espiritual. Esa es la ley universal que todo será fijado eternamente. Cada alma que desciende a la tierra jamás se perderá. E incluso lo que usted acaba de leer estará allí por siempre. En el calendario y candelabro de Hanukkah hay 8 luces. Una de las velas está colocada más alta. Es el servidor que se usa para encender el resto de las velas. El servidor que enciende las velas sirve a otros, se hace pequeño y solo a través de hacerse pequeño puede servir a otros. La primera parte es la luz del Shamash, la luz de la Jogma, es decir, las semillas de luz que llegan a la tierra. La sefirá más baja es la Malhut. Todo tiene que ser corregido. Y la forma de corregir es desde lo más fino a lo más tosco. Primero corregimos nuestros pequeños deseos y luego los deseos más toscos. Uno necesita mayor cantidad de luz para los deseos más toscos. Necesitamos de la luz para ir a través de ellos. Esto se puede comparar con una hinchazón. Cuando la hinchazón es pequeña, necesitamos poca medicación, pero cuando la hinchazón se hace más grande, necesitamos algo más fuerte, quimioterapia, por ejemplo. Y hay otra comparación. Supongamos que una persona nunca bebe, que solo bebe un vaso, lo cual es suficiente para esa persona, pero alguien que bebe en forma regular quiere beber más copas. En todo podemos ver la forma de lo más débil a lo más fuerte. Las mujeres causaron que la luz disminuyera. No estamos hablando de las mujeres físicas, solo de las fuerzas. Las fuerzas femeninas son deseos egoístas. Considere que necesitamos a ambos, lo masculino y lo femenino. La mujer enciende la primera vela de la Jogma para la Malhut y al día siguiente enciende Yesod. Entonces se encienden 2 velas. De este modo trabajamos de izquierda a derecha. La luz es encendida y lo vamos a experimentar. Todas las luces están encendidas hasta que hayamos alcanzado los 8 días, la última vela. Toda la luz
viene de la Jochma, que significa la sabiduría. Tenemos 10 sefirot, todo es 10. En la luz única del Creador hay 10 sabores, Keter, Biná, etc. Son variaciones de la luz. Cuanto más bajamos, más toscas se hacen. Las 7 sefirot inferiores son más toscas que la más tosca que es Malhut. Una parte de Biná se encuentra abajo también. Biná se ha dividido por sí misma. Su parte superior vive cerca de Jochma. De modo que siempre hay luz. Este es el ser humano, que tiene dentro de sí tanto la parte masculina como la parte femenina. Cuando un hombre piensa que solo tiene dentro de sí lo masculino, no puede tener frutos. Lo mismo ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Los machos arruinan todo, solo pueden arruinar. Necesitamos a ambos, tanto lo masculino como lo femenino. Aunque hay una diferencia. La parte masculina dentro de la mujer es femenina y la parte femenina dentro del hombre es masculina. Todo es cualitativo, pero usted tiene ambos dentro suyo. Un tercio de las fuerzas superiores permanecen con la Jochma. De Jochma recibimos la luz. ¿Cómo llega la luz a nosotros? Tiene que haber una fusión tanto en lo físico como en lo espiritual. La luz tiene que penetrarlo a usted. Una fusión con la luz. Un golpe de fusión. Sibuk de Aka. Entonces la luz puede entrar. Lo mismo sucede en nuestro mundo. El hombre propone, la mujer dice que no. Pero él sigue tratando hasta que al final ella acepta. En lo espiritual es similar. Un tercio de Biná está arriba, 2/3 de Biná descienden hacia sus hijos. Los productos de Jochma y Biná tienen las cualidades de sus hijos. Igual que en nuestro mundo. Mira a una mujer mientras juega con su hijo. Para una mujer es difícil hacerlo. Es Biná la que desciende. Keter, Jochma y Biná son los deseos altruistas. Y por debajo de estos deseos vemos los deseos egoístas. El deseo de recibir. Keter, Jochma y Biná no tienen necesidad de recibir, pero todo lo que se encuentra debajo de Keter, Jochma y Biná tiene necesidad de recibir. Son el producto de Malhut. Quieren recibir. Las 3 primeras fuerzas son las fuerzas del otorgamiento. Luego la fuerza fue disminuyendo paulatinamente. Keter quiere dar el 100%, Jochma el 99%, y con Biná vemos el comienzo de la fuerza de la limitación ya. Jochma es un poco más tosca, aunque muy delgada, pero con Biná ya tenemos la sensación de resistencia. A veces Biná desciende para ayudar al inferior a llegar a la luz. Vea la semejanza con nuestro mundo. Primero había oscuridad. La época helenística fue una época de oscuridad espiritual para las personas. Una gran parte del pueblo judío olvidó la Torá. También construyeron gimnasios y también pensaban únicamente en el cuerpo físico. Solo había interés por el cuerpo físico y cada vez iban menos al templo. Ese es el motivo por el cual se convirtió en una época de oscuridad. No piense que los griegos eran malas personas. Recuerde, toda la miseria se debe y es por el bien de. Siempre hay 2 partes en lo espiritual y ambas pueden estar en armonía. La contradicción ocurre solo aquí sobre la tierra, pero en lo espiritual únicamente hay armonía. Toda la miseria se debe a los judíos, y toda la miseria era por el bien de los judíos. ¿Puede ver qué magnífico es esto? Si los judíos hubieran cumplido con su tarea, no habría tenido ningún interés para los griegos. Si los judíos hubieran dedicado su tiempo a la Torá y no a otras cosas, como pasar el tiempo dedicados a cultivar su cuerpo y etc., los griegos no habrían recibido la luz. Pero cuando el judío descuida su trabajo y solo se interesa por su cuerpo físico, es el griego que no puede recibir la luz. El servicio del templo se divide en 3 niveles. Primero tenemos los sacerdotes, luego tenemos los levitas y el tercer nivel ya es Israel. Esta es la manera en la que la luz llega hacia abajo. Llega de arriba hacia abajo. Podemos ver esto en las 10 sefirot. El ser humano es como las 10 sefirot. Las 3 superiores son los judíos espirituales, Keter los sacerdotes, Jochma los levitas y Biná Israel. Las restantes son las 7 sefirot. Cada sefira incluye 10 sefirat. 7 veces 10 es 70. 70 raíces de las naciones en la tierra. 70 raíces y junto a estas 70 naciones vemos muchas subnaciones. La tarea del judío es transmitir.
Cuando descuida su tarea, las consecuencias son la miseria y el sufrimiento. Por supuesto que no solo es un problema de los judíos, también tiene que ver con el progreso de las naciones. No piense que el judío tiene una posición privilegiada porque está en un nivel espiritual más elevado. Tienen que hacer este trabajo y es una ley. Vea al judío como la cabeza y a las naciones del mundo como el cuerpo. ¿Tienen alguna ventaja? ¿Qué es un cuerpo sin una cabeza y qué es una cabeza sin un cuerpo? El judío solo puede alcanzar su relación cuando las naciones también han logrado su realización. ¿Pero por qué? Cuando solo la cabeza llega a realizarse, entonces las 3 sefirot se encuentran muy cerca del Creador y parece maravilloso. Pero son solo 3 sefirot. Solo cuando las 10 sefirot están con el Creador, nosotros estaremos realizados, tanto los judíos como los otros. Como nación, somos uno en la espiritualidad. Solo hay unidad. Todo proviene de un alma. Las 10 sefirot, las 3 primeras, el judío, cada uno de nosotros tiene estas 10 sefirot más allá de su origen. Cuando utilizamos el término Israel, no hablamos de la tierra de Israel. El significado de la palabra Israel es ir directamente hacia el Creador. Es un atributo más cercano al Creador. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de la palabra Israel y nada más. Cada ser humano tiene estas 2 fuerzas, la fuerza de Israel en él y la fuerza de las naciones del mundo en él. Los hijos de Biná, o en otras palabras, nuestros deseos egoístas, las naciones del mundo. Por supuesto que cada nación es única y juntos constituimos un caleidoscopio del Creador. La vela que primero encendemos es la de Malhut, que es la más baja, y luego encendemos la siguiente, la más brillante, que es la Jokmá, porque todo viene de la Jokmá. Es muy importante aprender a distinguir cuál es la perspectiva de la que estamos hablando. Si estamos hablando del camino desde arriba hacia abajo o si nos referimos del camino desde abajo hacia arriba. Trate de distinguirlo. De otro modo, no hay comprensión de la Torá en absoluto. Luces. Primero Malhut. La luz más pequeña va hacia Yesod y hasta Jod, y de Jod hasta Keter. Kelim, los deseos. La luz de abajo es la que primero llega, en Malhut, y desde allí hacia Yesod, de Yesod a Jod, y etc. Empezamos con lo más sencillo. El Kli es el receptor y dentro de Malhut se encuentran los deseos más toscos y los más vulgares. La luz viene desde arriba. Primero ingresa en Keter, luego en Jokmá, Biná y etc. La primera luz es la luz más pequeña, es la luz de la Malhut, porque la luz también tiene que ser dividida. La luz ha disminuido su fuerza. Primero tenemos que aprender cómo tratar con la luz, disfrutar de la luz, y luego podremos recibir cada vez más. La Sefirá Malhut es la primera en llenarse. La primera significa la luz más baja. Keter está arriba y es la última en entrar a nuestra conciencia. Primero es Malhut, la luz más baja, y desde aquí podemos ir más allá, ascendiendo hacia la luz más brillante. Vea las 8 sefirot como su espacio interior. La luz ingresa primero en Malhut. Es una luz pequeña y podemos llegar a experimentar una pequeña luz. Malhut son los deseos más toscos, y esta pequeña luz es suficiente para hacer transparente a Malhut, para iluminarla. Una vez que todas las luces se encuentran aquí abajo, todo ocupará su correcto lugar. La luz llega desde arriba hacia abajo. Vea su Malhut como un compartimento de conciencia. Malhut enciende a Yesod y la luz ingresa en Yesod. Tenemos que empezar desde abajo, porque de otra forma la luz no puede llegar a su propio sitio. Siempre comenzamos de izquierda a derecha, de Malhut a Yesod, de Yesod a Jod y de Jod a Nesat, y etc. Entienda que solo existe el presente.
Nunca piense en las cosas que ocurrieron en el pasado. Primero los griegos conquistaron Israel y luego llegaron los romanos. Pero no estamos hablando de personas, sino de fuerzas. Todo se trata acerca de la victoria sobre usted mismo. Esta es la victoria de la que estamos hablando. No los griegos ni los romanos son el enemigo. Yo tengo solamente un enemigo, mi propio mal. Por supuesto que los acontecimientos del pasado son nuestra historia, pero no son nuestro real enemigo. Usted tiene que transformar su mal en bien. ¿Pero qué es el mal? El mal es solamente una deficiencia que es temporal. Es una deficiencia de la corrección para ver el bien que hay detrás del mal. Cuando uno más se corrige, más ve el bien. Nuestra primera corrección es una corrección que es fácil y luego las correcciones se van a hacer más pesadas. En Malhut no vemos a la fuerza creadora en absoluto. En esta parte estamos completamente separados de la santidad. Solamente en esta separación de la santidad podemos ver que ninguno de nosotros es capaz de salvarse a sí mismo, y a partir de ese punto, este punto más profundo dentro de nuestro yo, de las desilusiones más profundas, vemos que no existe ninguna oportunidad de llegar a la luz. Desde dentro tiene que llegar el grito más profundo, solo entonces llegará la luz. Todos somos iguales, y el Creador desea que nosotros seamos como socios, iguales con Él. El Creador es quien creó todo, y de mí depende dejar que Él entre. Pero aún no tenemos la conformidad con la luz, aunque las religiones nos digan otra cosa. Tengo que llegar a la experiencia, tengo que sentir el deseo, y el deseo por la luz tiene que ser tan tremendo para que ahora pueda acercarme a Él en igualdad. El amor tiene muchas formas y muchas cualidades. Amo a mi hijo, pero lo despido. No le digo, quédate conmigo. Tengo que dejarlo ir para que se haga independiente también. Tenemos que desarrollar un amor independiente. Lo mismo sucede en nuestra relación con el Creador. Estamos viviendo de la luz, pero fue su deseo que ahora podamos llegar a un amor independiente hacia el Creador. Ascender como socios iguales. Todo está predestinado. Es nuestra elección que hacemos. Elegimos el bien o el mal. Este es el ser humano. Se encuentra a la izquierda o en la derecha, con la luz o con la oscuridad. Necesitamos a ambos. Antes de reaccionar, tenemos que elegir, y por elegir seremos recompensados. Solo podemos experimentar más luz cuando vamos cada vez más alto. Y nuestra experiencia tiene que estar en el presente, y no en el más allá. Las personas se mantuvieron estúpidas, y esto también era necesario. Igual que una madre que le dice a su hijo que coma, para poder ser tan fuerte como su mamá o su papá. Esta es la forma de llegar a la verdadera experiencia de la luz. No nos interesan las tradiciones, sino conocer los procesos espirituales que están involucrados. Colocar y reemplazar todo en el presente, no en el pasado. Experimente el presente. Usted tiene que sentir cada experiencia en el presente. Solo este momento es el verdadero. Solo de esta manera se puede llegar a entrar en contacto con lo espiritual. Cuando el Creador no le da algo a una persona por el momento, ¿quién soy yo para decir qué instrucción tiene que seguir o decir que está haciendo algo mal? No haga esto nunca, nunca condescienda, porque es usted el que no recibe la luz. Hágase a sí mismo pequeño y humilde, cualquiera sea la religión. Cada uno de nosotros piensa que su religión es mejor que la del otro, pero a pesar de su religión, tiene que llegar de un modo personal a la experiencia de lo que llamamos la luz. Cada uno de nosotros tiene que hacerse transparente y receptivo, abrirse a la luz para disfrutar del Creador, para disfrutar de la vida eterna. No en el más allá, sino ahora, en esta vida. Solo cuando vivimos en el presente podemos experimentar el bien y el mal. Experimentar las fuerzas en el presente produce una reacción correcta. Solo en el presente se puede experimentar.
Cuando hablamos de día y la noche, queremos decir que el día es como luz y la noche es como oscuridad. Váyase a dormir lo más temprano que pueda. Déjeme contarle acerca de la época del comunismo en Rusia. Si uno quería afiliarse al partido, le hacían algunas preguntas, como ¿dejará usted de beber? Sí, por supuesto. Solo bebo cuando voy a una fiesta. ¿Dejará usted de fumar? Sí, por supuesto. Solo fumo cuando voy a una fiesta. ¿Dejará de mirar usted a las mujeres? Sí, por supuesto. Ya no más mujeres para mí. Y finalmente la última pregunta. ¿Daría su vida por el país? Por supuesto. ¿Qué ha quedado de mi vida? También tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Deje de hacer aquellas cosas que están impidiendo lograr su objetivo. Temprano por la mañana, las luces aumentan. Gesed, misericordia, brilla durante todo el día. Después del amanecer llega la Geburá, el aspecto femenino de la limitación. Durante la tarde, la luz es limitada a través del aspecto femenino, la Geburá. Este es un principio, y los principios existen para cada uno de nosotros. Donde quiera que uno viva en esta tierra, cuando es de día para usted, Gesed está presente, y cuando es de noche para usted, está presente la Geburá. Esto es simple. Y alrededor de la medianoche, a las 12, hay una fuerza que es especial. Es la fuerza de la generosidad. Este es un momento que es muy especial. Véalo de esta manera. Si uno se mantiene ocupado en este momento en forma muy consciente y le pide al Creador, acelera este proceso, porque durante este momento usted recibe su Kelim. Cuando usted reza por la noche, usted recibe un poco de luz en la forma de un Kli. Kli es un órgano de conciencia y cuando la luz aumenta e ingresa la luz de Gesed, usted ya tiene una vasija para recibir la luz. Es tan fácil. Gesed brilla todo el día y cuando tengo un lugar para recibir la luz me he hecho abierto, transparente. Y el momento de la medianoche es el mejor momento para hacerme transparente y susceptible. Cuando amanece, uno ya tiene un lugar para que la luz entre, la luz de Gesed, la luz de misericordia. Cuando rezamos por la tarde, estamos formando Kelim para el día. Sea consciente que detrás de cada tradición está la fuerza creadora. No se trata de tradición. La tradición en sí no significa nada. Todo es acerca de la fuerza dentro de esa tradición, lo que purifica. ¿Qué es lo que será purificado? Nosotros seremos purificados de todos nuestros deseos egoístas. Déjeme darle un ejemplo de este mundo. Primero había petróleo crudo. El petróleo crudo no se quema tan bien. El petróleo tiene que ser refinado para que queme bien. Cuanto más refinado el petróleo, mejor se quema. Lo mismo sucede con nosotros. Cuanto más purificados estamos, más luz puede ingresar en nosotros. Necesitamos un lugar para recibir la luz. Tenemos que liberar un lugar interior para recibir la luz. Todo concierne en la fuerza interior. El verdadero hombre es aquel que se abre, que se hace libre para la luz infinita, el Ein Sof. Hágase pequeño, desde dentro, y entonces recibirá desde lo más alto. Este es su propio trabajo personal. Nadie más puede hacerlo por usted. Déjame hacerle un resumen. Se lo explico una vez más para que tenga el conocimiento correcto. Primero estaba el Ein Sof, la luz que era infinita por todas partes. Esta luz estaba cubierta con todo tipo de formas, que son las 10 sefirot. Luego tenemos el ser interior. Luego, después del ser interior, está el área del bien y del mal. El bien y el mal verdadero dentro de mí o de usted. Y finalmente, el ser exterior, es decir, los deseos exteriores. Por ejemplo, los deseos como comida, bebida, sexo, honor, riquezas. Y alrededor de estas formas vemos al Creador en su cualidad llamada la naturaleza. Estamos mirando desde adentro hacia arriba. Ein Sof está arriba y está dentro del ser interior. Luego tenemos el nivel del bien y el mal y después el ser exterior. Pregunta: ¿cuándo fue el acto de la creación? Adán fue hecho en el sexto día. Todas estas formas estaban dentro de Adán. Estamos hablando de nuestra conciencia. Adán nació de adentro del Creador.
del Señor. Él solo sentía el ser interno, no tenía otras sensaciones. A esto nos referimos cuando hablamos de Adán. Él solo experimentaba su parte interior. Era consciente de los deseos desde su cabeza hasta su cintura. Más allá no tenía ninguna sensación. No era consciente de las fuerzas por debajo de la cintura. Por supuesto que estaba Java, Eva, y ellos estaban desnudos. Pero no piense en un hombre y en una mujer desnudos. Quiere decir que no sentían vergüenza. No habían entrado en ese área del bien y el mal. Lo que él hizo fue con su interior, y esto es lo que llamamos el paraíso o el jardín del Edén. Es el área del ser interior. Este área y el área del bien y el mal están dentro de cada uno y uno de nosotros. Estas son nuestras capas interiores. Es el camino de la experiencia del interior y la zona del bien y del mal. Esto es lo que experimentamos, y este es también el tema de nuestro estudio por completo. El tema de nuestro estudio es el ser interior y el área del bien y el mal. No tenemos interés por nada del ser exterior, ningún interés en religiones, culturas, filosofías y cualquiera sea esta base. En nuestro estudio comenzamos con el bien y el mal. Por supuesto que el ser exterior será corregido, pero nuestra preferencia está en el interior. La Cábala se refiere solo al interior. Adán solo sentía su parte interior. En cierto modo era el hombre más bondadoso y más perfecto. No había separación en el interior y el área del bien y el mal. Su consecuencia estaba en cierto modo en el área del bien y el mal. Esta es la parte que llamamos el origen de la vida. Es nuestro árbol de vida, y cada ser humano tiene este árbol de vida dentro de sí. El ser interior llega a medio camino del área del bien y el mal. Recuerde que el bien y el mal es todo cualitativo. Cuanto más cerca del interior, más bueno. Y cuanto más cerca del exterior, más malo. Y a medio camino vemos el árbol de la vida, y este es el objetivo del que habla la Torá. Todas estas capas están en nuestro interior, desde el área del bien y el mal. El árbol del conocimiento es el árbol del bien y el mal. A partir de este punto nos hacemos conscientes del pecado, presente en cada ser humano. ¿Qué es el pecado? Adán era un hombre bondadoso, el ser interior y el paraíso. Adán trabajó en el jardín del Edén. Cuando decimos que trabajó, no piense que trabajó físicamente con pala y rastrillo. Él cultivó desde dentro de su interior. Él quitó todas esas espinas, la mala hierba. Él removió el suelo para que pudiera florecer esa rosa. Este fue el trabajo que él hizo en el paraíso, porque el Ein Sof se lo ordenó. El deseo del Creador era que hubiera 3 ascendientes de la luz. El primer ascendiente fue el Sabbat, es decir, dejar ingresar la luz superior. Luego el segundo ascendiente y el tercer ascendiente de la luz. Pero Adán no podía esperar la tercera luz. Él ya quería recibir antes de que la luz le llegara, antes de que hubiera traído la luz a su interior. Si así lo hubiera hecho, hubiera experimentado desde el ser interior hasta el ser exterior, y no hubiera existido ningún mal en el mundo. Adán ya había purificado la mitad del área del bien y el mal, desde adentro. Y nosotros lo hacemos desde afuera, desde el exterior. Adán había purificado la mitad del área desde dentro, y por eso se sintió un superhombre. La luz le dio tanto poder que se sintió un superhombre, y por lo tanto pensó para sí: puedo hacer el resto por mí mismo. Se sentía tan fuerte que no esperó la luz. El tercer ascendiente del Creador. Pensó que podía conseguir la luz de otro lado también. Tan fuerte se sentía, pensaba que podía penetrar el mundo del bien y del mal por sí mismo. Y una vez que pensamos que podemos hacer algo por nosotros mismos, vemos a la serpiente. ¿Y qué es la serpiente? ¿Cuáles son los poderes de la serpiente? Son las fuerzas del ser exterior. La serpiente se coloca justo en medio, camino del área del bien y del mal, los deseos egoístas terrenales. En el principio no había ninguna serpiente. Adán había purificado el paraíso. Su purificación alcanzó casi el área del ser exterior,
Y aquí él sintió, experimentó a la serpiente, los poderes del ser exterior. Y estos poderes lo estimularon. Esto era algo nuevo para él, que no lo había sentido antes. Entonces la separación con el ser exterior se hizo más pequeña, y ahora los deseos exteriores ya podían alcanzarlo. Déjeme contarle una historia acerca de cómo aprendí Torá en Israel. Yo era un hombre de 40 años, y estaba sentado entre niños pequeños, y con ellos aprendí la Torá. Todos estos niños tan inocentes, miré a estos niños y vi que eran como Adán, pues no sentían al ser exterior, y yo estaba maravillado. ¿Cuál es su realización? Por supuesto que puede llegar a su realización, pero después, cuando crecen y se casan, entonces tienen que probar el ser exterior, y todos los deseos exteriores le llegarán. Uno puede ser un santo, pero si uno es un santo, la seducción será muy poderosa.